En el 2012, ¿habrá menor desempleo en Estados Unidos? Creo que hay que tener un cierto cuidado con en qué cifra de desempleo nos estamos fijando. Si vemos la reducción que recientemente hubo abajo del 9% de la tasa de desempleo en Estados Unidos, esta estuvo básicamente ocasionada porque alrededor de 350,000 personas salieron del mercado laboral porque simplemente están desesperados porque no encuentran empleo. Entonces, básicamente es el mismo número de desempleados, pero con una población ligeramente menor, por lo cual la tasa se refleja a la baja, pero eso no quiere decir que hubo mejora alguna en los niveles de empleo. Yo esperaría que para la situación del empleo dentro de un año va a ser cuando menos tan mala como es hoy, debido a que si pensamos que la economía de Estados Unidos puede crecer el 1% en este año, entonces es muy poco probable que veamos que hay una creación sustancial de empleos. El otro tema a considerar es que Estados Unidos va a resentir a esto que le llaman un lastre fiscal, donde el gasto versus la recaudación, tanto a nivel federal, estatal como municipal, va a haber menos gasto y más recaudación. Es decir, que los gobiernos van a sacar dinero de la economía, pero una parte importante por medio del cual la sacan es corriendo gente, corriendo burócratas. Entonces yo creo que en ese sentido eso puede ser lo que haga que la situación del desempleo dentro de un año esté cuando menos arriba del 9%. Nosotros creemos que sí, con respecto a los niveles de este año, pero va a seguir manteniéndose mucho más alto que los niveles antes de la crisis. Hasta el año 2008, el desempleo en la economía norteamericana oscilaba alrededor del 5%. Hoy en día es de alrededor del 9%, quizás hacia fines del año 2012 lleguemos a 7,5%. El escenario base en Bultic es que se van a generar 2.4 millones de empleos en el 2011, en el 2012 en Estados Unidos, y eso debería ser suficiente para poder bajar la tasa de desempleo tal vez hasta el 8%. Entonces, está por verse si va a ser suficiente, digamos, la disminución del desempleo para que Barack Obama pueda ganar la reelección o no. Se va a generar más empleo en Estados Unidos, hay ya bastante, digamos, la dinámica de empleo estaba mejorando un poco en este país, pero no creo que vaya a ser un incremento del empleo que vaya a generar una disminución del desempleo agresivo en el 2011. Entonces, yo pensaría que un 8% a final del 2012 es bastante probable. Pues de las tasas actuales, por encima del 8,5%, pienso de que sí va a haber menor desempleo. Ahora, creo que es estimar en qué magnitud para saber cuán importante va a ser para los niveles de consumo y de confianza del consumidor en Estados Unidos. A mi entender, no creo que los niveles de desempleo a final del año bajen del 8%, aún entrando en elección y teniendo el gobierno la obligación de impulsar el mismo. Me parece de que la temática es muy sencilla. Tenemos un gran problema estructural, demasiada concentración de empleos que se perdieron en construcción, que se perdieron en manufacturas y que no van a regresar. Y ese problema es un problema de largo plazo en la solución. En el 2012 todavía es muy corto el plazo para realmente enmendar el camino. Por lo tanto, creo que el empleo que se cree va a seguir siendo en los sectores de salud, por ejemplo, en servicios, pero no va a haber un efecto de uno por uno de reemplazo de la gran cantidad de empleos que se perdieron en construcción y manufacturas. Por lo tanto, la retracción del nivel de desempleo va a ser pequeño, 8% creo que es lo más bajo que va a llegar a finales de año. No, en el contexto que le estoy describiendo, obviamente, donde hay presiones de desaceleración global que afecta el crecimiento de los Estados Unidos, no solo por las exportaciones que no son muy relevantes para Estados Unidos, pero su mercado doméstico es muy sensible a lo que le pasa en las situaciones de crédito. Estamos hablando de que el gran beneficio de expandir el crédito al consumidor que hemos visto en los últimos 4 o 5 meses, pues ese se va a estar revirtiendo, no va a haber mayor expansión de crédito. Por lo tanto, estamos hablando de una economía más débil, que se desacelera, que tiene un crecimiento bastante modesto y por lo mismo no hay mucho crecimiento, no hay más empleo. El riesgo para mí es que pudiera haber un aumento en la tasa de desempleo, obviamente, lo cual obviamente sería pues el sello de la muerte, ¿no?, para las aspiraciones del presidente Obama de reelegirse. Yo le doy a ese escenario una probabilidad importante de un 40%. Pero definitivamente más empleo, un crecimiento sólido, no lo veo para el 2012, no en el contexto actual, donde también hay muchas decisiones políticas que se tienen que tomar en materia fiscal,
en materia de gobierno y obviamente hoy en día no hemos visto ningún liderazgo sólido, por lo tanto la inversión no va a ser importante. En año de mucha incertidumbre política las inversiones no son importantes en ningún lado y nuevamente el riesgo es que las presiones de Europa lleven a una desaceleración que aumenten el desempleo. Eso yo creo que tiene una probabilidad, nuevamente no es lo más probable, pero es una probabilidad bastante importante y hay que tenerla muy en cuenta.